Ya hemos visto algunas figuras, algunos nombres que han estado saltando de un partido a otro, ¿no? Hace un ratito nuestros analistas hablaban sobre la ecuanimidad y lo que debería existir dentro de un partido y conocerse y formar planchas de acuerdo a un conocimiento y una estructura, el camino político. Bueno, vamos a ver cómo hemos titulado este bloque en Abre el Pueblo para que nuestro panel pueda analizarlo y por ahí les voy a soltar algunos nombres. Adelante. A ver, vamos a hablar del ranking de las camisetas políticas, ¿no es cierto? En buen castellano, los tránfugas, pues, ¿no? Lo que muchos le denominan tránfugas. Ha sorprendido porque, por ejemplo, candidatos presidenciales como PPK han pasado desde el gobierno de Belaúnde, lo mencionaba hace unos días el propio don Ricardo en su programa, ¿no? Desde el gobierno de Belaúnde nos hacía recordar que fue ministro, Belaúnde, Toledo, y ahora intenta ser presidente de la República. Se han unido algunos miembros a las diferentes agrupaciones políticas que han tenido un recorrido tipo la señora Nelthausen, por ejemplo, con todo el respeto que se merece, pero pasó por UPP, estuvo en Somos Perú, luego estuvo en Perú Posible, con la señora Villarán y ahora con el señor Acuña. ¿Qué piensa nuestro panel al respecto? Doctor Raúl Sotelo, empezamos con usted. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches a la audiencia. Bueno, eso es parte pues, del oportunismo político que campea en el Perú y se expresa en el llamado transfugismo, ¿no es cierto? Y vemos que de una manera a veces incoherente, gente que tiene un pensamiento distinto o de repente que a un candidato presidencial anteriormente lo fustigó desde un punto de vista político, ideológico y de pronto vemos que ahora aparecen en su lista. ¿No es cierto? Entonces eso demuestra pues, que existe una cultura de oportunismo en nuestros políticos, ¿no? Y no hay esa coherencia que debe haber, lo cual no le da una estabilidad a lo que se quiere de política, porque la gente se da cuenta de esta situación, ¿no es cierto? Es el caso concreto de la alianza de el APRA con el PPC, ¿no? Que si bien es cierto ya los dos representan una línea, digamos, de derecha, neoliberal, sin embargo, en anteriores ocasiones estuvieron enfrentados de una manera hasta visceral, digamos, porque había epítetos, insultos, ¿no? Candidato de los ricos, etcétera, etcétera. Entonces, eso demuestra pues, que existe este oportunismo con la única finalidad de sobrevivir en la política peruana, ¿no es cierto? Y que sus movimientos no sean prácticamente eliminados producto de la llamada valla electoral. Ese es el objetivo, eso está claro. Y para eso capaces de cambiarse más camisetas que la selección. Don Marcos Ibaceta, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, miremoslo de varias perspectivas y una de ellas buscando comprender el porqué, ¿no? Sin decir que está mal. Comencemos por cuándo está mal. Está mal cuando en la historia de las agrupaciones no nos han mostrado éxitos y tampoco han provocado un cambio para que el Perú también se transforme y el desarrollo llegue a todos los sectores nacionales, institucionalizando el país. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre en esa situación? Que el pueblo los va deslegitimando. Y si han estado acá, comienzan a bajar, pero es porque el pueblo ve que no han sido útiles. Entonces, ahí viene la desesperación. Ahí viene la desesperación porque si no tienen el apoyo del pueblo, siempre hay un sector incondicional, ¿no? que, a ver, interpreta mal lo que es lealtad con incondicionalidad que hace daño. O complicidad. Así es, pero hay sectores de población que se aferran a un líder. Entonces ellos dicen, si tienes 4, si tienes 5, yo tengo 3, y sumemos. Pero cuando suman ellos, ya no es para darle algo bueno a la población porque han tenido una historia de desatinos y de derrotas, sino simplemente para salvarse. Pero hay otro caso, en el que alguien ingresa a un grupo y se encuentra con alguien que no es líder, sino es un jefe, que impone ideas, pero que empieza a trastocar en la cúpula todo principio, toda ética, y a veces eso es oculto, ¿no? Y paraliza a los demás. Entonces un congresista cuando se da cuenta, o un vicepresidente se da cuenta de eso,
entonces lo primero que tendría que hacer es luchar, denunciar y sí quedar liberado de su compromiso. Si queda liberado de su compromiso, creo que ahí tendría derecho de buscar un nicho en algún lugar donde pueda ser coherente y desarrollar sus inquietudes. Eso es importante mencionarlo, ya ustedes nos lo explicarán, porque una cosa es salirte de un partido porque ya no comulgas con los principios o porque los principios fueron quebrados, como mucha gente que le ha pasado al Partido Nacionalista. Otra cosa es ser un técnico, ¿no es cierto?, que vas como técnico a diferentes puestos en los gobiernos. Todo el tiempo. Y fracasas. Y otra cosa es ir como político, ¿no? Y ser un político que cambia de camisetas a cada rato. Por supuesto, vamos a esperar las llamadas telefónicas del público y tenemos las líneas telefónicas ya ahí abajo. Doctor Sotelo. Sí, lo que ha dicho el doctor Marcos Ibaceta es correcto, ¿no es cierto? Aquí hay que distinguir el tema ideológico, el tema doctrinario, programático, el tema electoral. Aquí lo que se ha privilegiado es el tema electoral. Por ejemplo, en el caso de César Acuña, vemos que está captando personajes políticos de diversas corrientes, ¿no es cierto? Entonces, el criterio de ellos es sencillamente hacer una gran fuerza electoral, más allá de cuestiones principistas, ideológicas. Como el sancochao que se hizo en el gobierno anterior, en la candidatura anterior. Claro, entonces se privilegia y la población se da cuenta. Cosa distinta pasa, por ejemplo, en la izquierda. En los grupos de izquierda, todos los que están ahí son de izquierda. Unos más moderados, otros más radicales, ¿no es cierto? Pero son de izquierda. Entonces hay una coherencia. Estemos o no estemos de acuerdo con ellos, existe una coherencia de tipo programática, ideológica. Tienen un lenguaje, un discurso similar y una unidad en su acción también. En los sectores del centro y de la derecha vemos que existe ya un descaro. ¿Por qué? Porque no les importa el tema programático, el tema ideológico, ¿no es cierto? Y eso la población se da cuenta. Entonces ahora lo que se busca es levantar banderas de la gran necesidad que tiene el Perú de resolver sus problemas. Y sobre eso se arma una plataforma. Vamos a trabajar sobre el tema de seguridad, sobre el tema de la lucha contra la corrupción, sobre el tema del crecimiento económico pero con justicia social. Y sobre esos programas se llega a un acuerdo, ¿no es cierto? Que es lo que creo que está pasando, o mejor dicho, estoy convencido que está pasando en el caso de la candidatura de Ricardo Bello Casinelli, ¿no es cierto? Se han levantado banderas y se ha unificado la mejor gente para poder trabajar y dar una alternativa a estos denominados 5 jinetes del apocalipsis. Muy bien. ¿No es cierto? Y mencionaba usted al pueblo, ¿no? Mencionaba usted a la población y justamente nosotros vamos a escucharlos a través de las llamadas telefónicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, señor, lo escuchamos. ¿Cómo está, señor Rocha? Buenas noches. Saludando a su digno programa. El doctor Ibaceta lo conozco muchísimos años y cómo me gustaría, como él ha sido nombrado para ser ministro de Justicia, que lo felicitaría que eso sea así, que se crean las leyes contra jueces y abogados que defienden el delito. Al abogado que defiende a un delincuente convicto y confeso debe mandarlo preso por complicidad. De la misma manera, a un juez, cualquier rango que tenga de la Corte Suprema o Poder Judicial de Paz, que si sueltan a un delincuente, lo manden presos por complicidad, con la misma cantidad de años que se debe poner a un delincuente. Y de esa manera se va a frenar también la corrupción. Ok, le agradezco su participación a través de la línea telefónica. ¿Tenemos más llamadas, me dice el señor director? Hola, buenas noches. Parece que hay una pequeña falla en el teléfono. Ojalá que lo podamos solucionar rapidito para que sigan entrando las llamadas. Don Marcos Ibaceta. A ver, antes de contestar al televidente, porque yo ando por ahí con ese tipo de ideas, pero las estamos delineando. Cuando he dicho que alguien se siente frustrado en una organización, evidentemente se siente frustrado porque su pensamiento no se ha podido convertir en realidad, o por envidias, o porque la agrupación se ha convertido en una agrupación mafiosa. No olvidemos que para todo el mundo, y es un hecho evidente que los sectores del Estado y las instituciones están infiltradas terriblemente por el crimen organizado. Entonces, si alguien va honesto, va a tener que seguir la corriente si no quiere salir. O sea, va a ser el que gane las elecciones, va a tener que enfrentar una lucha feroz para pacificar el país, porque la delincuencia está dentro y está afuera. Y el televidente tiene razón en eso. Hay que tomar medidas muy radicales, pero sin cometer errores, o sea, que estén dentro de la constitucionalidad. Ahora,
Lo que está ocurriendo es que todos los que se han sentido frustrados no están demostrando coherencia entre sus ideas y la frustración en que nadie les haya tomado en cuenta y se hayan plasmado en la realidad, sino simplemente con ese pretexto lo que están buscando es mantenerse en el poder, mezclándose con gente que piensa de diferente manera y como dice nuestro amigo que está aquí, el especialista en estas cosas, doctor Sotelo, ¿no? Doctor Sotelo, es que quieren estar en un gobierno, no importa que esté perro, pericote y gato. Si de lo que se trata, dice un libro sobre liderazgo, es de que todo sea un rebaño de ovejas y que haya un buen pastor, resulta que no es rebaño de ovejas, sino es una jaula de gatos, donde se van a arañar todos. ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos, sin esperar hasta las urnas, por supuesto, porque ya no tenemos más que esperar hasta el 10 de abril para emitir nuestro voto, pero ¿qué se puede hacer desde el otro lado, desde la ciudadanía, para evitar que esto ocurra? Pues porque algo hay que hacer, ¿no? Para que estos grupos sigan juntándose en busca de sumar electoralmente y no con una visión de país. ¿Se puede hacer algo, doctor Sotelo, o no? ¿O estamos destinados a esperar las elecciones? No, yo pienso que ya la población lo está haciendo. La población ya está teniendo claro quién es quién en esta campaña electoral. Yo el otro día revisaba internet y en un post se hablaba de que uno de los mejores expositores del CAE había sido Alan García. Y luego encontré un comentario de una joven que decía, bueno, habrás hablado bonito, pero ya el Perú no te cree. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se puede hacer? Eso, elevar el nivel de conciencia de quiénes son estas personas. Se puede hablar bonito, se puede hacer unos planteamientos, pero en la práctica ya se le conoce lo que hizo. Y mencionaba el tema de Bagua, ¿no? El tema de narcoindultos, el tema que no, digamos, hizo pagar las sobreganancias a las mineras. Todo eso lo decían en internet. Y entonces, ¿qué significa eso? Que la población, la ciudadanía se está dando cuenta. ¿Por qué crees que no crecen en las encuestas? Sencillamente porque la población ya no confía en ellos. Pero yo quería tocar otro tema que ha hablado el televidente que ha llamado por teléfono respecto al tema de la delincuencia. El tema de la delincuencia tiene varias aristas, no es un tema solamente policial. Es verdad, como hemos dicho, que la piedra angular de la lucha contra la delincuencia y la seguridad es el tema de la Policía Nacional. Sin embargo, no es solo la Policía Nacional. Se trata de una visión integral de esta problemática. Tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con el Ministerio Público, tiene que ver con el INPE, que se encarga de controlar las cárceles, y tiene que ver también con el Colegio de Abogados. Pero lo que no se puede decir es que los abogados no defiendan, porque el abogado es un defensor. Y de acuerdo a ese concepto del derecho a la defensa universal, que está incluso protegido por Naciones Unidas, entonces toda persona tiene derecho a la defensa. Por más que sea el criminal más aborrecible, tiene derecho a ser defendido. No para que lo saquen en libertad, sino para que se le respeten sus derechos al debido proceso. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Existe en el derecho penal general un concepto que se llama derecho penal del enemigo, que si se quiere realmente combatir a la delincuencia y hacer una situación frontal, tiene que hacerse una reforma constitucional. Tiene que desaparecerse los beneficios de semilibertad, una serie de beneficios a esa delincuencia grave. Tiene que hacerse una gran unidad entre estos sectores. ¿De qué vale que la policía capture, no es cierto?, a los delincuentes después de un trabajo de investigación, de inteligencia, como se dice? El problema de la delincuencia es la inteligencia. Ya, hacemos un trabajo de inteligencia. Capturamos y desarticulamos una banda de criminales. Los llevamos, elaboramos el atestado, lo llevamos al Ministerio Público y en el Poder Judicial salen. O aparece un Caracol, ¿no? O aparece un presidente. Y todo el trabajo de años que ha hecho el Poder Judicial y la policía, con una sola resolución, hace conmutaciones de pena y narcoindulto. Ok, y queda inmune además. Pero mira lo que está pasando del mismo Estado. Esto es una cosa totalmente vergonzosa. Muy bien. Todo lo que hizo la policía, todo lo que hizo el Poder Judicial, viene un sujeto y agarra y le da libertad. Permítame ir con llamadas telefónicas. El público está en línea esperando participar. Buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, buenas noches, bienvenida, adelante. Ya, señor, quisiera opinar sobre lo que se está hablando. Adelante. ¿No? Bueno, qué bonito es escuchar a un periodista que está sentado ahí que dice, ¿no?, sobre el gobierno de Alan García, que fue de repente el mejor de
del CADE, no sé, algo así, y que habló muy bonito, pero que ya la gente ya lo conoce, que realmente es un mentiroso, y que Dios nos libre, Señor, si este señor de Alan García sería, señor presidente, debería de haber un organismo que ayude a la persona a salir de este país para que estos hechos genocidas no queden impunes, Señor. Okay. No puede ser, Señor, que a una persona que haya opinado en medios radiales sobre temas políticos, marchados contra la Universidad Mayor de San Marcos, pidiendo que no se venda estos terrenos, estos inmuebles, estas casas de Barrios Altos para la gente que no tiene recursos, Señor, ahora se esté apropiando con títulos súbitos y pongan delincuentes y coaccionen para que la persona no pueda hablar, no pueda defenderse en las medianoches, Señor, donde la policía no interviene. Yo respondo. Ok. Gracias por su llamada. Aquí siempre va a tener una oportunidad de ser escuchada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Ya. Doctor Sotelo, por favor, usted que es un RBCista, hoy día en el programa de Habla el Pueblo, el señor Roberto Rojas ha defendido muy bien a la señora Verónica Mendoza. Pero el señor Roberto Rojas no está en la mesa, mi amigo. No. Él no va a poder defenderse de lo que usted diga. Yo le pido que toque el tema. Ya, dígame cuál es el tema, porque... Bueno. Por favor, ¿cuál es el tema? El tema está ahí, es el ranking de las camisetas políticas, los que llamamos tránsfugas, ¿no es cierto? Los tránsfugas, discúlpeme, no lo gracias, señor Rojas. Muy bien, qué ocurrencia. Muchas gracias a usted por su comunicación telefónica. Lo que pasa es que el señor Rojas ya no está acá, él no va a poder defenderse de lo que le vayan a decir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo un comentario, señor. Los candidatos y políticos se acobardan ante el poder económico chilenos. Echó PPK, Alan García, Toledo y Keipo. Echó Pedro Pablo porque se escapó del Perú disfrazado de mujer por la frontera de Bolivia en 1971, en medio de octubre. Ese es el comentario, señor. Eso dice que son usted, a los corruptos eliminamos. Pero el señor Alan García también debe 14 aviones de MiG-29. También dicen los corruptos. ¿Qué corruptos tenemos los candidatos, señor? Ese es mi comentario. Ok, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Te hablo de la ciudad de Talara. Un gusto, desde Talara, al norte del país. Adelante. Sí, mira, totalmente muy de acuerdo con lo que tú en este momento difundes a través de tu programa. En realidad, soy un peruano más, al igual que tú y muchos millones, que estamos esperanzados a que ya haya un nuevo gobierno, pero con gente proba. En realidad nos sorprende a nosotros los provincianos, cómo tratan de prácticamente dar alternativas de solución a la crisis que tenemos ahora como país. Más bien ellos se pugnan por unirse, pero para sacar ventajas. Ya vemos a Alan García con Lourdes Roldán ya como primera viceministra, viendo sus beneficios personales y dejando de lado un sinnúmero de problemas en el país. Mi hermano, Talara es una zona petrolera que le da mucho al erario al Estado. Sin embargo, Ok, gracias por su comunicación desde Talara, muy amable. Hola, buenas noches, tenemos más llamadas del público. Buenas noches. Aló, buenas noches, señor. Sí, señor. Buenas noches, comenzamos de acá en San Juan del Urigancho. Quiero aclarar una cosita nada más. Previo, el Perú es riqueza, tenemos costa, sierra, selva. ¿Por qué no industrializar? Porque en industrializarlo crean trabajos para todo peruano. Tenemos gas, petróleo y pesquería. ¿Por qué nosotros mismos lo podemos hacer empresas estatales para crear trabajos? Ok, le agradezco su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? 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 Sí, adelante señora, la escuchamos. Sí, mire, qué buena pareja García Pérez con Flores Nano. Los dos son traidores a la patria. Recuerde los aviones Mirage que se vendió al García Pérez.
y la Flores Nano, que vota a favor de que le entreguen Tigüinza a los ecuatorianos. Y no hay que olvidar los enclaves que tenemos de Ecuador en el Perú, en Sara Meriza y en el Pijo Ayal. Eso debe enterarse todo el Perú. Gracias por su llamada telefónica, refrescando la memoria a los televidentes. Yo recuerdo, don Marcos Ibaceta, que a partir del 2001, cuando salen los videos, ¿no es cierto?, este tema del transfugismo se convirtió en una plaga y todo el mundo decía, por Dios, el transfugismo, porque se veían los cerros de dinero. Ahora no se ven los cerros de dinero, pero por lo que ustedes mismos comentan, se ven intereses personales y no intereses de desarrollo de país. ¿Por qué ahora ya no hacemos tanto asco del transfugismo como hacíamos antes? Es que el tema de la corrupción es eterno, es un tema eterno, ¿no? Y es una plaga para el país. Sino que alguien filmó y allí hemos visto la cantidad de dinero que había, y eso es en el nivel político. Pero también involucraba sectores económicos, institucionales, de los que tenían vocación de venta, pues, para llegar al poder y mantenerse en el poder. Ahora, todos criticaron eso y se lavaron las manos, y eso para mí era hipocresía, ¿no? Yo decía, vamos a dejar pasar un tiempo, porque yo sufrí lo mío, me votaron una, me votaron otra vez del Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero dije, a ver quién lo hace mejor y sale sin hacer dinero como me están votando, porque a mí no me gusta eso. No ha cambiado. ¿Cuál es la percepción de la gente? Que está peor que antes. Pero como tenemos delincuencia por todos lados, el chantaje, la extorsión nos está llegando a nuestras casas, el asesinato es aleve, nadie está protegido y están cobrando tan barato, significa que hay cúpulas de mafias que están manejando a sus ejércitos. Entonces tenemos ejércitos de delincuentes que obedecen a cúpulas que de repente están guerreando entre ellos. Pero allí hay una alianza con sectores públicos. Es evidente que hay una alianza porque no puede estar como Pedro en su casa. Yo estoy de acuerdo que el sistema de justicia no solamente es el Poder Judicial. Y para su eficacia hay que unir a la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario. Pero de ahí a pensar de que primero tenemos que transformar a todas esas instituciones al 100%, eso es imposible. Eso es imposible porque necesitaríamos un presupuesto gigantesco y sería a largo plazo, para multiplicar burocracia y para multiplicar lo malo que hay. Lo que tenemos que hacer es conformar los equipos con reservas morales, pero dando toda una tecnología, hacerlo móvil, infiltrar. Y estoy de acuerdo con ese televidente. El abogado debe defender, pero debe un deber, hay un principio de lealtad y buena fe procesales con probidad y honradez en la defensa. Si el abogado no cumple con ese deber, éticamente lo tienen que expulsar de su colegio de abogados. El juez tiene que resolver ya no con una argumentación impecable, porque la argumentación se vale de sofismas para ocultar la verdad con falsedades. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer sin invertir demasiado dinero, pero tecnificando y enlazando tecnológicamente para poder controlar un mundo de información. Sí, me gustaría terminar este bloque yendo al tema, y por eso le hago la misma pregunta al doctor Raúl Sotelo. Una frase que mencionó don Marcos Ibaceta, que es la reserva moral, ¿no es cierto? ¿Por qué ya no le hacemos tanto asco al tema del transfugismo? ¿Por qué cuando hablamos del tema del transfugismo ya no es un escándalo como era al principio cuando se vieron los Vladivideos y demás? Claro, ¿Nos hemos acostumbrado? No, lo que pasa que el tema del transfugismo político que vimos en el año 2000 y que se hicieron públicos por los denominados Vladivideos, contenían al costado las pruebas evidentes de hechos de corrupción. Cuando se encontraban en las mesas de la salita del zinc sumas de dinero. No hay que olvidar el video de Hurtado Miller. José Hurtado Miller nunca purgó prisión. Fue protegido, ya sabemos por quién, ¿no es cierto? Y se le vio llevando sacos de dinero a su casa, y Vladimiro Montesinos incluso
le dice, te voy a poner seguridad para que no vaya a hacer que la delincuencia común, ¿no es cierto? O sea, los delincuentes políticos estaban diferenciándose de los delincuentes comunes, ¿no es cierto? Para que te protejan, te voy a mandar una patrulla para que te protejan y llegues bien a tu casa con estos millones que te estábamos dando cuando estaba proponiéndose su candidatura a la alcaldía de Lima. Entonces, eso era evidente, ¿no es cierto? Ese transfugismo era evidente. Se compraba candidaturas con el dinero, con hechos evidentes de corrupción. Pero en este caso lo que estamos viendo son movimientos de personajes que se pasa uno al otro, que lo llamo a Anel Tausen, que llamo al otro. ¿Pero qué necesitamos? ¿Videos entonces? No, es que no nos consta que exista debajo un tema económico de por medio. Existen intereses políticos de querer llegar, de querer ser, ¿no es cierto? Si es para corromperse, etcétera, pero no existe. Entonces la población no lo ve. Es que el elemento probatorio es claro en todo lo demás. Cada persona es inocente mientras no le demuestre lo contrario. Y tienes que demostrar lo contrario ¿con qué? Con pruebas. Si no existen pruebas, sencillamente son hipótesis, son denuncias. Entonces hay que ver bien, dice usted, y leer entre líneas, ¿no? Claro, porque es como alguien acusa pero no hay pruebas. Tiene que haber pruebas y un magistrado sabe que tiene que haber pruebas. Si no existen pruebas, esa denuncia aunque se haya cae. circunstancias evidentes. Sí, pero hay un tema ahí que hay que tomar en cuenta. Regular eso en una ley es tremendamente peligroso porque hemos presentado que puede haber algo justificado y puede haber algo que es ilegal. Pero si vamos a hacer esto y existe un peligro, lo que le pedimos a la población es que analice bien quiénes se unen, por los que nos han traído derrotas, desinstitucionalización, desgobierno, que han propiciado las dictaduras por su debilidad, por la blandenguería, por no tomar decisiones, por no ser líderes. Porque ¿por qué existen los dictadores? Por los tontos, pues, inútiles que tenemos de políticos. Y entonces el dictador le hace un favor al inútil porque lo victimiza. Y después, victimizados, cuando retornan al poder, no nos dan nada y terminan uniéndose. Pero la población tiene que calificar eso. Yo creo que hay que hablar más sobre este tema para que la población tome conciencia y los vendedores de cebo de culebra desaparezcan. Yo ya en las plazuelas no veo vendedores de cebo de culebra, como antes. Se ha limpiado. Creo que también Se han dedicado a la política. en la conciencia colectiva podríamos hacer una limpieza, ¿no? Muy bien, señores. Interesante este bloque, sin ninguna duda. Tomar conciencia, tomar conciencia. En tu porvenir.